bendiga a los hermanos que estén en el culto y también y el nombre de Jesús, amén. El versículo es, vamos al templo del Señor, Salmo 122:1. Vamos a orar. Padre nuestro, que está en los cielos, los hermanos que están viendo el culto, en el nombre de Jesús, amén. Alabanzas. Felicidad ayer. Marchado juventud de Jesucristo, nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán, este es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor, por cada triunfo cantaréis nueva canción. Marchado juventud, en pos del galardón. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh amigo, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué alegría, qué maravilla, que Cristo quiso morir por mí. Qué alegría, debo alabarle con todo el gozo de mi corazón. Qué bonito es. Testimonio. Desde que yo renuncié a todo, me he dedicado mucho a la obra misionera porque me dieron el trabajo, hice solicitud, me dieron el trabajo, me mandaron hasta San Francisco del Mar, Pueblo Nuevo. Apenas estaban haciendo el templo, era un techito nada más en la arena. Me presenté con los hermanos, les dije que yo quería hacer obra misionera allá donde estaba trabajando. Sí, un día subí porque yo en la pendiente, subí y le dije, buenos días, maestra. Pero ya sabía yo que era maestra por los vecinos. ¿Cómo está usted? Bien, pero seria. Bien, pues mire, como empecé con lo de la colonia, así a platicar, y ya después la invité y le dije que si podía subir a la casa, que tenía yo unas películas cristianas. Sí, dice, yo también ya tiene tiempo que he ido a la iglesia que está acá abajo, Pentecostés, dice, pero pues también asistí a otra iglesia. Pues ahora le invito, le digo, mire, vamos aquí a la casa un día que usted pueda y vemos una película cristiana y leemos la palabra de Dios. Sí, muchas gracias. Pasó tiempo y ya después vino con un canasto y me dijo que si sabía yo tejer. Pues nada más lo básico, pero muchas puntadas no me las sé. Así de que si usted me enseña, pues está bien. Pero también le digo, vamos a aprender, pero también vamos a leer la palabra de Dios. Y así fue. Poco a poco empezamos a tener una amistad y así fue como empezamos a estudiar la fe de Jesús. Y le enseñaba mis libros y todo. Le gustó. Mis padres, tuve la preocupación que así como yo conozco de Dios, ellos llegaran a conocer a Dios. Entonces tuve
que pedirle un favor a la hermana Edith. Pero un día vino y me dijo, ¿sabe qué, maestra? Dice, la vengo a invitar. ¿Para qué? A ver, si quiere usted ir a mi pueblo. Dice, para que le hable de las cosas de Dios a mi papá y a mi mamá. Y nos trasladamos a ese lugar. Ella estuvo varios días allá, hablándonos de la fe de Jesús, enseñándole a mis padres para que ellos pudieran acercarse a Dios y conocer. Y entonces me fui a su pueblo, llevé fe de Jesús, llevé inarios, le expliqué a su papá, a su mamá en las mañanas, porque ellos se van al campo. Les gustó mucho, les gustó bastante. Pues mis padres quedaron contentos porque hay esperanza en el Señor. Y ahí fue donde le dije, mire maestra, vamos a estudiar este curso que se llama La Fe de Jesús. Le presenté, le da la bienvenida, y aquí tiene el curso básico, el curso de profecía y un curso también para los niños y los jóvenes. Este folleto, así como lo ve, está completo, pero hay que estudiarlo. Pero solamente con la ayuda de Dios he logrado agarrar ese ánimo de Dios y seguir adelante. Cuando ya llevábamos la lección 6, me dijo la maestra, ¿sabe qué? Dice, he leído un poquito más, dice, del bautizo y eso, y yo me quiero bautizar. Qué bueno. Y en mi corazón, gracias Padre, que has tocado el corazón de la hermana. Voy a hablar con el pastor, voy a hablar con el encargado y ya le decimos que vamos a la lección 6 y a ver si nos da permiso el pastor, le digo, y si puede usted bautizar lo más pronto que se pueda. Y así fue. Pues ella ya diezma, le digo, ella ya entregó su ofrenda de gratitud y ya está muy contenta, ya va a la iglesia y está bien. Y así fue como ella empezó a ir a la iglesia y tomó su decisión de bautizarse ahora el 22 de febrero. Nos reunimos en el grupo pequeño para estudiar la palabra, para fortalecer nuestra fe y estar más en comunión con Dios. Eso me ha motivado a seguir adelante. Yo sé que Dios me protege. Y eso es lo que me da más gusto, ¿no? De que ella tiene también ese ánimo de dar a conocer el amor de Dios y sobre todo que Jesús murió para salvarnos. No hay otra cosa tan hermosa aquí en la vida como hacer el trabajo que Dios dejó para que lo hicieran, así como le dejó dicho a los apóstoles, ¿no? Que fueran a predicar. Inspírate. A continuación, comprueba tu conocimiento. Pregunta número 15. ¿Quién era conocido como un hombre poderoso en las Escrituras? A. Teófilo. B. Apolos. C. Esteban. D. Bernabé. ¿Quién era conocido como un hombre poderoso en las Escrituras? Seleccione la letra que usted considere que tiene la respuesta correcta y colóquela en la sala de chat. Dice el libro de Hechos, capítulo 18, verso 24, que este hombre poderoso en las Escrituras era Apolos. 14. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? A. 29. B. 30 capítulos. C. 31. D. 32. ¿Ha leído este libro lleno de sabiduría? ¿Sabe cuántos capítulos tiene? Pues vamos a ver qué nos dice la referencia bíblica. ¿Cuántos capítulos tiene este libro? Dice que son 31. Así que los que eligieron la opción C estaban en lo correcto. Pregunta 13. ¿Cómo se llamaba la única hija de Lea? ¿Cómo se llamaba la única hija de Lea? A. Silpa. B. Abigail. C. Tamar. D. Dina. ¿Recuerda usted esta joven que fue deshonrada? Vamos a ver cuál era su nombre. Dice que el nombre de esta chica era Dina. Está en Génesis 30, 21. Continuamos. Pregunta 12. ¿En qué ciudad el apóstol Pablo le predicó a los epicúreos y estoicos? ¿En qué ciudad el apóstol Pablo le predicó a los epicúreos y estoicos? A. Corinto. B. Éfeso. C. Atenas. D. Roma. ¿Conoce usted la historia?
Está en el libro de Hechos. Vamos a ver en qué lugar fue. Dice la respuesta bíblica fue en la ciudad de Atenas y el registro está en Hechos 17, capítulo 17, versos 16 al 18. 11. ¿Cuántos años vivió el rey David? ¿Cuántos años vivió el rey David? A. 70 años. B. 68. C. 66 años. D. 64. Allí rapidito en la sala de chat selecciona usted la letra que considere que tiene la respuesta correcta. Dice que el rey David vivió exactamente 70 años. Está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, verso 4, esta referencia. Pregunta 10. ¿Qué lugar era conocido como el lugar de la calavera? ¿Qué lugar era conocido como lugar de la calavera? A. Siloé. B. Getsemaní. C. El Gólgota o D. Efata. ¿Cuál de estos 4 lugares que acabo de mencionar realmente era conocido como lugar de la calavera? Gólgota era la respuesta correcta. En el libro de Marcos 15, 22 encontramos esta referencia. ¿Cuál fue la última iglesia mencionada en Apocalipsis? A. Éfeso. B. Esmirna. C. Sardis. D. Laodicea. Esta creo que es muy fácil. Vamos a ver si usted logra acertar la respuesta. ¿Cuál es la letra que la contiene? ¿La A, la B, la C o la D? Dice que la última iglesia mencionada en Apocalipsis es Laodicea. Eso está en el registro de Apocalipsis capítulo 3, verso 14 hasta el 22. Pregunta 8. ¿Cuál era el parentesco que tenía Anás con Caifás? ¿Cuál era el parentesco que tenía Anás con Caifás? A. Su padre. B. Su suegro. D. C. Su tío. D. Su primo. ¿Cuál era el parentesco que tenía Anás con Caifás? ¿Lo sabe usted? Pues la Biblia menciona que entre Anás y Caifás había una relación de suegro. Así que eso se encuentra en el libro de Juan capítulo 18, verso 13. Dice la pregunta 7. ¿Cómo se llamaba el esclavo de Filemón por el cual intercedió Pablo? ¿Cómo se llamaba el esclavo de Filemón por el cual intercedió Pablo? A. Onésimo. B. Epafras. C. Alejandro. D. Eneas. ¿Cuál de estos 4 nombres que acabo de mencionar es el que coincide con lo mencionado en la Biblia sobre el siervo de Filemón? Dice que se llamaba Onésimo. Así que todos los que acertaron fueron los que seleccionaron la letra A. Pregunta 6. ¿Quién fue el sucesor del sumo sacerdote Aarón? ¿Quién fue el sucesor del sumo sacerdote Aarón? A. Gersón. B. Abiú. C. Eleazar. D. Ofni. ¿Quién fue el sucesor del sumo sacerdote Aarón? ¿Lo recuerda usted? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Dice que Eleazar, su hijo. Eso está en el libro de Números, capítulo 20, verso 28. Pregunta número 5. ¿Qué grupo religioso de los tiempos de Jesús enseñaba que no hay resurrección? ¿Qué grupo religioso de los tiempos de Jesús enseñaba que no hay resurrección? A. Los saduceos. B. Los fariseos. C. Nazarenos. D. Celotes. ¿Quién de los 4 grupos que acabo de mencionar enseñaba que no existía la resurrección? Dice que estos eran los saduceos. Y eso está en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 23. La opción A era la correcta. Pregunta 4. ¿Qué nombre bíblico significa hijo de consolación? ¿Qué nombre bíblico significa hijo de consolación? A. José. B. Set. C. Isaac. D. Bernabé. ¿Cuál de estos 4 nombres significa hijo de consolación? 5 segunditos para que me dé la respuesta allí en la sala de chat. Dice que Bernabé tiene este significado y lo registra el libro de Hechos, capítulo 4, verso 36. Pregunta número 3. ¿En qué lugar se le apareció el Señor por primera vez a Salomón? ¿En qué lugar se le apareció el Señor por primera vez a Salomón? A. Siquem. B. Gabaón. C. Oret. D. Galat. ¿En qué lugar se le apareció el Señor por primera vez a Salomón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Recuerda usted esta historia? Dice que se apareció en Gabaón. En Primera de Reyes 9:2 nos da esta referencia. La respuesta B era la correcta. Pregunta 2. ¿Qué profeta anduvo desnudo por 3 años? ¿Qué profeta anduvo desnudo por 3 años? A. Jeremías. B. Ezequiel. C. Isaías. D. Daniel.
¿Qué profeta anduvo desnudo por 3 años? Jeremías, opción A. B. Ezequiel. C. Isaías. D. Daniel. La Biblia dice que este fue el profeta Isaías y se encuentra en el mismo libro, capítulo 20, verso 3. Última pregunta. ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? A. David. B. Acaz. C. Salomón. D. Joacim. Y con esta respuesta que veremos a continuación, queremos desearles a ustedes una feliz tarde y recordarles que es importante estudiar la Biblia. El rey era Joacim. Mensaje. Este es el lugar donde sientes el peso del dolor y el sufrimiento humano, en el memorial que hay en Jerusalén de las víctimas del Holocausto. Cuando vas a este lugar, te haces una de las preguntas más difíciles de la vida, más difíciles de responder, de entender y explicar. ¿Será que todo el sufrimiento humano esconde el rostro de un Dios benévolo, compasivo y amoroso? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. El salón de Yad Vashem recuerda a 6 millones de hombres, mujeres y niños que perecieron en los campos de exterminio nazis entre 1933 y 1945. Ellos dejaron atrás un enorme vacío en el mundo. Fue como si una civilización entera se hubiera perdido. Muchas de las personas más brillantes y talentosas de Europa desaparecieron en grandes incineradores o cámaras de fuego y cámaras de gases. Muchas familias destruidas, muchos sueños y esperanzas cortadas. Nada llenará el enorme vacío que dejaron millones de sobrevivientes que miran el Holocausto y ven una madre, un padre, una tía, un abuelo que le fue quitado. Seres amados consumidos y que nunca podrán reemplazar. Y ese vacío existencial enorme lleva una pregunta inquietante, dramática e inescapable. ¿Dónde estaba Dios cuando los nazis hacían esta obra horripilante, dantesca y diabólica? ¿Dónde estaba Dios el Padre? ¿No sabía Dios lo que le estaba ocurriendo a sus hijos? Los nazis produjeron una concentración de maldad humana que ha aplastado la fe de muchas personas. El vacío es demasiado ancho y profundo. No parece haber una forma de entenderlo y mucho menos de explicarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos creer ante esta calamidad y este dolor desafiante? Los archivos centrales que se encuentran en este lugar documentan las atrocidades nazis en detalles chocantes e insensiblemente inhumanos. Las fotografías en el memorial hacen un impacto emocionante, emocionalmente desagradable y doloroso en los visitantes. Hay una en particular que muestra a un soldado de la SS o servicio secreto apuntando un rifle a la cabeza de una mujer a unos pasos de distancia. Está a punto de descargar el rifle y la mujer está inclinada un poquito como tratando de escapar de la descarga. Y ella está inclinada sobre un pequeño niño apretado a su pecho. Solamente un soldado, una madre y un niño. Pero el horror a sangre fría de aquel momento, la indignación que sientes al ver la foto, habla en términos de volúmenes de la tragedia del Holocausto. ¿Qué haces al encarar una calamidad tan grande? ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué esos millones de judíos tuvieron que morir? ¿Por qué la madre y el niño de la fotografía? A Jesús le hicieron estas mismas preguntas. La gente le mostró el sufrimiento humano y le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué? Y hay un incidente registrado en Lucas 13 que es relevante a este tema, porque alguien vino a Jesús y le contó de una tragedia que había sucedido. El gobernador romano Pilato había matado a un grupo de judíos galileos en el mismo momento que hacían sacrificios a Dios. ¿Qué se puede decir de algo como esto? Bueno, Jesús trató de esclarecer algo de inmediato y esta fue su respuesta.
Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La sabiduría popular nos dice que las cosas malas le suceden a la gente mala. ¿Pero es cierto que las cosas malas le suceden solamente a los malos? Cuando sucede una calamidad, ¿es porque alguien ha pecado? Jesús dijo, no necesariamente. No podemos decir que las personas que sufren una tragedia es porque la merecen. No podemos asumir que son más pecadores que otros a quienes no les sucede esta calamidad o tragedia. Todos somos pecadores y por lo tanto todos, sin excepción, necesitamos redención y salvación. Esta es la única manera en que podemos evadir la calamidad final de la muerte eterna. En otra ocasión, Jesús pasó cerca de un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos pensaban que tenía que haber una razón para esta tragedia, una razón que explicara por qué este pobre hombre nunca vio la luz del día. Pero Jesús contestó estas palabras que encontramos en San Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús estaba diciendo que el porqué del sufrimiento humano no se puede interpretar, entender o siquiera explicar así tan fácilmente. Porque la tragedia de cada persona no es el resultado de algún pecado específico. Hay personas que están continuamente diciendo, ¿por qué, Dios mío, esto tiene que pasarme a mí? ¿Por qué mi hijo querido nació con esta deformidad? ¿Por qué mi cónyuge me dejó? ¿Por qué mi hijo murió en un accidente automovilístico? ¿Por qué mi vecino murió de cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras el dolor nos lastima o lastima a nuestros seres queridos. La Biblia no contesta la pregunta del por qué, pero nos dice de el quién. El mundo entero sufre la tragedia de la separación de Dios. El mundo entero está destrozado por el pecado. En verdad que a veces nosotros mismos buscamos nuestros dolores y pesares, pero no podemos señalar a otros diciendo que las cosas malas solo les suceden a los malos. No podemos decir que las víctimas del Holocausto fueron personas peores que el resto de nosotros. ¿Pero qué podemos decir? ¿Cómo podemos responder al sufrimiento humano, a este enorme vacío que el dolor ha creado en nosotros? Bien, Jesús enfocó su atención a lo que Dios puede hacer como resultado de esta tragedia. Mirando al ciego, dijo que Dios podía intervenir, que Dios podía hacer algo maravilloso. Dios podía desplegar las obras del bien y sacar lo bueno de lo malo. Jesús no nos da las respuestas específicas a los porqué del sufrimiento humano. No sabemos por qué esa casa familiar se quemó hasta los cimientos. No sabemos por qué esa madre amorosa desarrolló cáncer. No sabemos por qué esos muchachos murieron en un accidente automovilístico. No poseemos razones específicas. Yo no creo que haya nadie que pueda contestar estas preguntas ahora mismo. Pero después sí nos da una respuesta categórica a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Tenemos una respuesta específica al quién del sufrimiento. Déjame decirte cuál es. En el memorial israelita de Yad Vashem, en la colina del recuerdo, se han levantado varias estatuas. Son una expresión poderosa de la agonía y del dolor humano. ¿Qué estaban tratando de decir los escultores de las mismas? Yo creo que estaban diciendo algo muy importante. Yo siento contigo o por ti. Yo siento algo de la tragedia que ustedes sufrieron. Las víctimas del Holocausto se sentían muy aisladas en los campos de concentración. Fue una experiencia tan horrible que va más allá de la comprensión humana. ¿Habrá alguien capaz de captar y entender por lo que ellos pasaron? Yad Vashem es un gesto que dice, sí, sentimos algo de vuestro dolor. Queremos entender. No queremos que se sientan solos. Ahora quiero que pensemos en un memorial diferente. La cruz de Cristo. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice a ti?
¿Qué es lo que dice sobre el sufrimiento? Oigamos al profeta Isaías, el capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, Jesús tomó nuestras tristezas, nuestros más grandes pesares. Él tomó sobre sí el sufrimiento humano. Él llevó en su cuerpo las consecuencias del pecado del mundo. Por eso es que Él nos puede salvar. Pero también es por eso que Él nos comprende completamente de manera total. Jesús nos ofrece más que simpatía humana en nuestro dolor. Él está con nosotros, sufriendo con nosotros. Él siente todo lo que nosotros sentimos y con mayor intensidad. Por eso cuando Él nos dice, tú no estás solo, sola, es porque Él ha estado allí donde nos duele. Así que la respuesta a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos?, es esta. Dios está allí en nuestro sufrimiento. Él no está lejos a la distancia. Él está con nosotros. Cristo sufrió más de lo que ningún ser humano sufrió o sufrirá jamás. Y ese hecho le da un significado especial a la promesa que encontramos en Salmo 139, que dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Él está allí con nosotros, en el lugar más profundo y más oscuro. Pero hay más, mucho más que Dios hace por nosotros en medio de nuestras calamidades personales. El memorial Yad Vashem tiene una manera especial de honrar a aquellos que murieron a manos de los nazis. Yad Vashem significa un monumento y un nombre. Se refiere a algo que Dios dijo a través del profeta Isaías. Él estaba hablando a un grupo de individuos que tenían miedo de ser separados del pueblo de Dios, de los escogidos. Esto es lo que leemos en Isaías capítulo 56, versículos 4 y 5. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Yad Vashem crea un lugar con un nombre, la colina sobre la cual está edificada llamada la colina del recuerdo. Es una forma de recordar. Eso es lo que el pueblo aquí ha hecho de frente a la aplastante crueldad humana. Ellos han prometido preservar los nombres de las víctimas. Y esto sucede especialmente en el Salón de los Nombres. Las cantidades de más de 2 millones de judíos asesinados están registrados en ese lugar. Los detalles han llegado de los parientes de los muertos. Trágicamente, muchas familias fueron exterminadas en su totalidad y no hay nadie que pueda poner sus nombres en el registro de desaparecidos. No queda nada de recuerdo. Pero Yad Vashem trata de preservar tantos nombres como sea posible. Es el intento de encender unas cuantas velas en medio de la vasta oscuridad del holocausto. Tiene la intención de traer consuelo a aquellos que han perdido a sus familiares. ¿Se parece este memorial a algo que Dios hace en respuesta a nuestro sufrimiento? Dios dice, allí en la colina no te olvidé y nunca olvidaré por lo que tú has pasado. Yo lo recuerdo siempre y yo preservaré tu identidad. En Isaías 49, Él describe un tiempo cuando el pueblo de Israel atravesó por calamidades y temió que el Señor los olvidó y los abandonó. Y esta es la respuesta de Dios dada por el profeta Isaías. Isaías 49, versículos 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué es lo que sugiere este bello pasaje? Lo que dice es que
En un sentido, los nombres de los seguidores de Dios están escritos en las palmas de sus manos. Él nunca nos olvidará. El libro de Apocalipsis, en este libro, Él le promete a sus fieles que nunca borrará nuestros nombres delante del Padre. Mira lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así como Dios nos consuela en nuestros sufrimientos, es más, Él dice, nunca te olvidaré. Preservaré tu identidad a través de la prueba y el dolor. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Es por eso que Él es llamado el Dios de toda consolación. Es por eso que Él nos puede ver pasando a través de las más oscuras calamidades. Una creyente rusa de 24 años llamada Luba se encontró con una gran necesidad de consuelo en 1983. Ella fue sentenciada a un campo de concentración, un campo forzado en el espantoso Gulag soviético, allá por el norte, en la Siberia. Era un mundo duro y brutal, tan diferente a la vida idealista que esta joven atractiva había conocido. Había caído ahora en una tundra de dolor y sufrimiento humano. Así que Luba le pidió a Dios que estuviera con ella. Y específicamente le pidió que la ayudara a encontrar otra persona cristiana en la prisión. Unos días después, le presentaron a María, una mujer de más edad que ella, que compartiría en el lugar su gran amor por Jesús. Pronto las dos se reunirían en el patio de la prisión compartiendo posesiones de las Santas Escrituras, orando juntas, algunas veces cantando bien bajito. Ellas se las arreglaron a conducir servicios de adoración en aquel lugar. Y cuando una de ellas recibía una carta, la leían juntas, regocijándose sobre cada pedacito de buenas nuevas que sus amados les enviaban. Así que Luba y María compartían un compañerismo cristiano en el Gulag, que era como un pequeño cielo en la prisión. Pero entonces llegó el día en que María fue liberada y la joven Luba se encontró a sí misma en soledad. Ella sintió enteramente la ausencia de su amiga de fe. Pero entonces comenzó a hablar de Dios en el patio de la prisión, yendo y viniendo del trabajo, y comenzó a sentir la presencia de Dios. La presencia más intensamente que antes. Dios estaba allí con ella, su presencia era real. Así es como Luba lo explicó después de estar 3 años en la prisión. Ella dijo, yo hablaba con el Señor todo el tiempo en mi corazón y pensé, qué bueno es estar con el Señor, tan fácil y libremente, aún aquí en la prisión. No hay palabras para expresar y describir lo que experimenté. El Señor está tan cerca en tales circunstancias. Oh, si esta mujer escribió esto en un lugar tan difícil, yo pregunto, amigo o amiga, Dios estuvo cerca de Luba en estas circunstancias y está cerca de ti, está cerca de mí también. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Él está cerca para darnos consuelo. Él está con nosotros para ayudarnos a pasar la prueba. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él pasó la mayor parte del tiempo aliviando el sufrimiento, sanando a los enfermos, los mutilados, los perturbados emocionalmente. ¿Sabes que Él sigue haciendo lo mismo hoy? En el memorial de Yad Vashem, cada algarrobo plantado en ese terreno lleva el nombre de alguien que ayudó a los judíos durante el régimen nazi. Israel le ha otorgado a esos individuos un título honorario especial llamado uno de los justos. Es que la pesadilla nazi no solamente desenmascaró lo peor que los seres humanos pueden hacerse los unos a los otros, pero también inspiró actos extraordinarios de desinterés. Y estos árboles representan historias inolvidables. Una de ellas, déjame mencionarte, ocurrió en una villa francesa llamada Le Chambon. Una noche del sábado, en el verano de 1942, las motocicletas de la policía rugieron en la plaza de la villa. La Vichy llegó finalmente. Era la policía francesa operando bajo el control nazi. Vinieron a llevarse a los judíos que ellos creían estar escondidos en la villa. La policía interrogó a su pastor llamado André Trom. Ellos demandaron que entregara los nombres y direcciones de los judíos en el vecindario. El pastor contestó que no sabía de ninguno de esos nombres y realmente estaba diciendo la verdad. La gente que le estaba escondiendo tenían tarjetas de identidad falsas.
El pastor dijo que no era el trabajo del pastor traicionar sus ovejas. Y el jefe de la policía hizo amenazas a voz en cuello y le dijo al pastor Troime, que la resistencia era en vano, y le dejó. Inmediatamente se fue a su casa y apresurado llamó a la clase de Biblia de líderes jóvenes que había organizado. Y estos hermanos eran clave en su obra de salvación a escondidas. Él los envió a las casas de las fincas donde los judíos se escondían. Advirtieron a los judíos a huir a los bosques de noche. La Vichy los iba a buscar casa por casa. El próximo día era domingo y la iglesia del pastor Troime estaba llena con los ciudadanos de Le Chambon. La atmósfera estaba tensa, la gente estaba nerviosa y preocupada y también ansiosa. Ellos se preguntaban qué les haría la Vichy por darle asilo a los judíos que escondían. Vinieron a adorar, a ganar fuerza de su Dios. Cantaron himnos y mientras cantaban la policía conducía una inspección casa por casa. Entonces el pastor se puso de pie para dar su sermón. Él le dijo a su rebaño que era importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Les dijo que la autoridad humana, cuando desafía la ley de Dios, no tiene justificación sobre ellos. Les recordó las palabras de Pedro en el libro de los Hechos, en el 5º capítulo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los llevó de vuelta a la historia de los discípulos que desconfiaron de la autoridad del César, y entonces les recordó en lo que su aldea se había vuelto una ciudad de refugio. El pastor Troime había leído de tales ciudades en el libro de Deuteronomio, porque Dios ordenó que ciertas ciudades de refugio fueran establecidas en Israel. Si alguien era condenado a muerte, por ejemplo, sería el caso, si el caso no había sido probado, el acusado podría huir a una ciudad de refugio. Estos eran lugares donde un individuo acusado de un crimen podía huir. Eran lugares donde los que buscaban la vergüenza no podían entrar. Los inocentes eran protegidos. Dios separó esas ciudades, dijo el pastor. No sea que la sangre inocente sea derramada en nuestra tierra. El pastor Troime creyó que Le Chambon podía ser uno de esos lugares en medio de la persecución nazi. Y ese pueblo sentado en los bancos de su iglesia se levantaron a la altura del desafío. Ellos rehusaron entregar a los judíos a las autoridades. Y en los días siguientes la Vichy aplicó mayores persecuciones sobre ellos. Querían los nombres de los judíos. Querían descubrir la escondite de ellos. La Gestapo también trató de exterminar a los judíos del territorio tratando de acabar con ellos. Pero el pueblo de Le Chambon no los entregó. Nunca lo hizo. A través del curso de toda la guerra, Le Chambon permaneció como el lugar más seguro para los judíos de todas las ciudades de la Francia ocupada. Verdaderamente fue una ciudad de refugio. Los ciudadanos de Le Chambon nunca antes se habían distinguido por alguna proeza notable. Eran solo gente común que se ganaban su sustento. Nunca pensaron que estaban haciendo algo heroico. Pero en ese tiempo de gran oscuridad, fueron inspirados para crear algo bueno y hermoso. Fueron movidos a imitar a su Dios que crea un lugar de refugio para los que están en peligro. Y ellos lo hicieron con peligro de sus vidas. Querido amigo y amiga, la obra de Dios es rescatar seres humanos. Sí, la crueldad humana proyecta una sombra larga. Sí, algunas veces casi aplasta nuestra fe en Dios. Pero Dios está siempre obrando para sacar bien del mal, modelando una bendición por cada tragedia, tomando el sufrimiento por gozo. De hecho, tenemos una promesa, su promesa sobre esta verdad. Y el apóstol Pablo escribió y nos asegura en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas no son buenas. Cosas terribles le suceden a personas buenas. Cosas malvadas, grandes tragedias, oscuras tragedias le pasan al pueblo de Dios algunas veces. Y no podemos señalar y decir que los que sufren más son peores, pecadores más grandes que los que sufren menos. Vivimos en un mundo virado al revés por el pecado, pero podemos saber que Dios está trabajando y que Él puede cambiar cualquier circunstancia en algo positivo, en algo beneficioso para aquellos que le aman.
¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Dios está donde siempre, donde Él convierte el mal en bien. Ahora mismo, no tenemos en este mundo todas las respuestas al porqué del sufrimiento humano, pero podemos hablar de aquel que está en medio del dolor y el sufrimiento. Podemos hablar del que está con nosotros en el dolor y la pena. Y lo sabemos con toda seguridad por lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos saber que Dios siente nuestras penas. Podemos saber y estar seguros que Dios nos da consuelo, que Dios alivia nuestro sufrimiento y trae o saca el bien del mal. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió. Porque Cristo alivia el sufrimiento. Porque Cristo le dio significado al sufrimiento. Él lo hizo en la cruz. Él lo hizo en su ministerio en la tierra. Él lo sigue haciendo ahora. Quizás has perdido un hijo y parece que no hay consuelo para esta pérdida irreparable. Quizás estés luchando con una enfermedad que no se va, que no se cura. Quizás tu familia se ha roto en pedazos como un frágil cristal. La gente trata de darte consuelo, de alegrarte con palabras de aliento, pero las palabras caen en el vacío de tu dolor. Ellos no entienden por lo que estás pasando. Estás en lo correcto. Solo hay una persona que te entiende completamente. Solo hay una persona que siente todo lo que tú sientes. Y ese es Jesucristo. Y Él es el único que te puede ayudar a través de tu tiempo en la oscuridad. Él es el único que te puede hacer. Él puede hacer que tu sol brille otra vez. Tú puedes empezar ese camino mientras oramos. Dale tu dolor. Dale tu pena. Dale tu quebranto. Dale tus tragedias de tu vida. Ábrele tu corazón ahora mismo y recibe su sanidad y consuelo mientras oramos. Querido Padre, queremos llegar a ti ahora mismo y mirar a Jesús, el que llevó todas nuestras dolencias en la cruz. Sabe por lo que hemos estado pasando. Tú sabes lo que es sobreponerse a la pena, pero necesitamos tu toque sanador. Necesitamos tu mano consoladora. Así que abrimos nuestro corazón a ti completamente. Tómanos y haz tu obra en nosotros. Crea algo bueno de este infortunio. Tú eres el Salvador. Tú eres el rescatador. Tú lo puedes hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La fe debe morar en el seguidor de Cristo. Porque sin esto es imposible agradar a Dios. La fe es la mano que se hace de la ayuda infinita. Es el medio por el cual el corazón renovado late al unísono con el corazón de Cristo. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Así que visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por habernos acompañado. ¡Chao! En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud.
no tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará, y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá, en la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzar. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré.